conflicto, los siguientes pasos, y saber el motivo por el que el compañero Félix y yo del comité nos acabamos de incorporar. Me imagino que los compañeros pues ya os han trasladado un poco cuáles son las preocupaciones que tenemos en la actualidad y la situación que tenemos en la actualidad. Y primero tenemos que poner de relevancia hoy lo que está ocurriendo en Zaragoza. En Zaragoza, trabajadores anteriores que a los de Coca-Cola, a los de Cacaolat, han sufrido un patrón tipo de la patronal de cómo desestabilizar un ERE y una situación productiva en Zaragoza para externalizarla o deslocalizarla a otra situación geográfica y con componentes políticos. Es verdad que la situación de precariedad que vivimos hoy en día, la situación de paro, afecta a todo el país por igual, pero a nosotros nos compete luchar y mantener los puestos de trabajo en la comunidad donde vivimos, y vivimos en Madrid. Entonces el ERE que se presentó se anunció el día 22 de enero y el día 31, pues nosotros decidimos no colaborar con esta desidia, tanto política, social, incluso a veces desde el punto de vista sindical, de esta larga década, casi 2 décadas que hemos tenido, donde todos los EREs que se presentaban por los patronales pues tenían que ser firmados en la mesa de negociación y ser meros colaboradores, tanto sindicatos, sociedad, políticos y representantes de los trabajadores, que no somos elegidos para eso, porque somos elegidos para defender los derechos de los trabajadores, entrar en una situación sistemática de colaborar en la destrucción de empleo y en la situación que los grandes bufetes, como bien apunta Paco, estudian y colaboran para ello. Entonces entramos en una situación de que primero tendríamos que poner el foco de lo que está ocurriendo en Zaragoza hoy, porque los compañeros de Cacaolat han llevado a los tribunales y han conseguido imputar a Rufat y a Daurella en una situación de alcanzar un acuerdo en sede judicial. Me da igual que la sede judicial sea en la situación de mercantil, sea la situación de lo social, y ahí realizan un acuerdo para el mantenimiento del empleo. Evidentemente esos acuerdos no se llevan adelante y a renglón seguido la falta de ocupación, la falta de contenido de trabajo nos lleva a otro tipo de... Eso evidentemente es un delito porque es un fraude procesal y es lo que se está viviendo en Zaragoza hoy. Y tenemos que poner el foco y estar atentos a esa situación porque de alguna manera lo que están pensando estos personajes, tanto quien dirige las empresas de Daurella como ella que la autoriza, Rufat, es un sistema parecido y que pretenden de alguna manera intentar hacer lo mismo en Fuenlabrada. Pero se equivocan. Pero para que los trabajadores seamos capaces de defendernos de este nuevo ataque, evidentemente pues necesitamos el apoyo de la sociedad y necesitamos el apoyo de las fuerzas políticas, como en vuestro caso. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo Paco, ellos han intentado que la Audiencia Nacional valide una movilidad funcional y crear un centro logístico, pero lo que está ocurriendo en la realidad, como están diciendo los compañeros, es que no hay ni una inversión, ni una creación de esa infraestructura, ni de puestos de trabajo real para crear ese centro logístico. Por lo tanto, estamos hablando de un fraude y una falta de tutela judicial, porque no olvidemos que nosotros que hemos vencido y hemos ganado este ERE, hay que decirlo con tanta rotundidad y con dicha claridad, porque Fuenlabrada, que iba a ser desmantelada, está abierta. Y los trabajadores que iban a ser despedidos están en su empresa readmitidos y con las condiciones que tenían con anterioridad. Es verdad que el cambio de 2 magistrados en la fase del auto de ejecución y con sentencia firme del Tribunal Supremo intentan modificar la sentencia. Y decimos intentan, pero podemos conseguir que no lo hagan. Nosotros vamos a ir con el recurso al Supremo, porque nuestro abogado Enrique Lillo, y al cual nosotros además coincidimos que lleva razón, es de los que tiene la teoría de que el Tribunal Constitucional no permite la modificación ni convalidar sentencias que vienen dadas por vulneración de derechos fundamentales. Ese es el criterio del Constitucional y por lo tanto tenemos que ir al Constitucional. Pero claro, los trabajadores no llegaremos al Constitucional si no recibimos el apoyo que seguimos necesitando para llegar en esta pelea, no al medio plazo que tenemos en la actualidad, sino a largo plazo. Y eso conlleva pues que en esta precampaña y campaña de las elecciones tenemos que poner la cara colorada a esos partidos políticos que no quieren hablar de la derogación de la reforma laboral y de la situación laboral que está en España. Y por lo tanto esa es una de las batallas donde políticamente desde el ámbito laboral tenemos que poner en la precampaña y compromisos reales y dar pasos activos
a compromisos o acuerdos posteriores de elecciones de compromisos reales sobre la protección de los derechos de los trabajadores. En cuanto al tema de la situación, evidentemente nosotros, si se produce ese fraude procesal, porque ellos han presentado un proyecto en la Audiencia Nacional para ejecutar la readmisión en un centro logístico, pero si no llevan a cabo esa puesta en marcha, esas inversiones del centro logístico, se está produciendo un fraude procesal en la Audiencia Nacional con una sentencia firme del Constitucional y evidentemente se está produciendo una situación de falta de tutela judicial recogida en la Constitución española. Pero eso cada vez a nosotros nos van atachando más la voz, porque evidentemente el conflicto cambia, porque ahora los trabajadores están transmitidos en formación, con falta de ocupación, y ellos saben que no nos podemos mover y dirigirnos a la sociedad en los mismos términos que lo hacíamos con anterioridad. Y es ahí cuando verdaderamente tanto los colectivos, la sociedad madrileña, el país en general, o los partidos políticos que verdaderamente estamos y nos sentimos obreros, tenemos una labor que hacer. Porque si no, pasará con Coca-Cola lo mismo que ocurrió con Sintel. Será un conflicto más en el país muy productivo para los trabajadores, con una sentencia firme que nos podrán robar si permitimos que nos roben, y entonces de poco habrá servido, tanto en lo personal, en lo local, como en colectivo, para todos los trabajadores, que no sigamos protegiendo esa situación. Y esa es la situación que yo, representando junto a los compañeros del comité, os pedimos, como así lo hemos hecho cada vez que habéis venido y como así se lo hemos pedido a otras fuerzas políticas. Y ya saliendo de lo que es el referente del trabajo laboral que, digamos, entre todos tenemos que seguir haciendo, y ya entrando un poco al tema de la situación de intentar criminalizar el conflicto, es una línea roja evidentemente que tenemos que marcar. Evidentemente hay 300 sindicalistas imputados en el país y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Nos imputan por salir igual que a cualquier ciudadano que va a las manifestaciones. La mayoría de ellos datan de la huelga del 2010. Ese ministro del Interior, Rubalcaba, que detrás de esa imagen afable que cuando sale en la televisión nos olvidamos que es quien dio la directriz para cargar en el 2010 y ocurrir lo que ocurrió en Airbus, en John Deere, o lo que ocurrió aquí, y por la imputación que tenemos del 2010 en la... También social y políticamente nos tenemos que arropar y exigir la derogación del 315.2. En realidad llamemos a las cosas por su nombre, y yo lo que os pido es que las cosas las llamemos por su nombre. La situación de los sindicalistas, la situación de los que salimos a enfrentarnos al poder judicial y político todos los días, es una persecución política, es una situación de ideales de las clases, entre los de arriba y de los de abajo. Estamos hablando de ideología, claro, estamos hablando de la opresión, y por lo tanto no podemos permitir esa opresión y persecución tanto del poder judicial como del poder político a través de las infraestructuras que tienen. Y por lo tanto tenemos que llamar las cosas por su nombre. Es una persecución política y tenemos que empezar a denunciar que está ocurriendo lo mismo que ocurría en la época del franquismo. A la punta de lanza de la sociedad que se resiste es perseguida, y eso lo tenemos que llamar por su nombre y lo tenemos que denunciar. Y digo esto, y ya para terminar, porque si de algo somos culpables los trabajadores de Coca-Cola es por haber tumbado a esta multinacional, al icono del capitalismo, una planta que iba a ser desmantelada esté abierta, y que todos los trabajadores que querían pertenecer a la empresa y estar trabajando lo van a seguir haciendo. Ahora viene la venganza fría, y como el capital está dolido, ahora viene la persecución principalmente a los trabajadores, pero a quien han dirigido, a los miembros del comité, quien han dirigido. Y si algo somos responsables es de haber batallado un ERE y de haber hecho un conflicto laboral, nada más, una protesta que nos ampara la Constitución, porque los trabajadores tenemos derechos. Y para que os deis cuenta, y en un ejemplo que creo que tenemos que hacernos partícipes todos de denunciarlo, porque hemos ido al juzgado de instrucción a declarar por estos hechos, la patronal no fue capaz de prever el día 22 de enero, cuando anunció un ERE devastador para Fuenlabrada, para toda España en general, pero principalmente para Fuenlabrada, no fue capaz de prever el día 22 de enero, anunció el cierre de la totalidad del centro de Fuenlabrada y la totalidad de los despedidos, tanto trabajadores de puestos directos como de toda la cantidad de contratas que había y otros trabajadores afectados. El día 31 de enero del 2014 nos pusimos en huelga indefinida, que es un derecho que tenemos todos los trabajadores en este país. El día 1 de abril fuimos despedidos,
Por lo tanto, los trabajadores no tuvimos la oportunidad de entrar a nuestra empresa ni para sacar el producto que había, ni para hacer ningún tipo de mantenimiento en las instalaciones. Ahora la empresa, que ha hecho una nefasta gestión del ERE, se acuerda que tenía los almacenes a reventar. ¿Qué pensaba la empresa? Que íbamos a colaborar, que no íbamos a hacer una huelga indefinida y le íbamos a ayudar a colaborar a sacar todo el producto para que cerrara el centro industrial. Ahora se acuerda que el producto le ha caducado, ahora se acuerda que las instalaciones a largo plazo, algunas tenían que haber tenido un mantenimiento que no se ha podido hacer. Esa nefasta gestión empresarial es responsabilidad de la patronal, del empresario, y no podemos permitir la sociedad y los trabajadores que vengan ahora con una venganza fría a responsabilizar, a poner una querella de 8 millones de euros de producto, además de otras cuantías que pretenden cuantificar en el procedimiento de la querella por falta de mantenimiento, etc. No podemos consentir, ni política ni socialmente, que persigan a los trabajadores y a los representantes que luchamos ante esta situación. Debemos derogar la reforma laboral. La situación de la reforma laboral tenemos que emplazar al Partido Popular, a Ciudadanos y al Partido Socialista principalmente a batallar y a debatir sobre esa situación. Se tienen que pronunciar claramente, porque si no, de poco habrá servido lo que los trabajadores de Coca-Cola, nuestras compañeras y nuestras familias han aportado a la sociedad en general. Y por eso es el compromiso serio que de verdad os pedimos y que siempre os hemos pedido. ¡Ni un paso atrás!